Buenas noches, estimados televidentes. El programa de hoy lo tenemos destinado para hablar del tema de Rusia, dados los últimos acontecimientos que, marcan de una u otra manera la geopolítica mundial de este recién empezado año 2020. Al respecto hay que señalar que las noticias, prácticamente desde la semana pasada, nos han señalado que primero el gabinete completo ministerial, encabezado por el primer ministro Medvedev y todos los que lo siguen, había renunciado, renunció en Rusia. Esto primero creó una especie de conmoción a nivel mundial. Incluso se creyó que podía haber habido algún tipo de desavenencia entre el primer ministro Medvedev con el presidente Vladimir Putin, cosa que fue desmentida, prácticamente minutos después, por la boca del propio ex primer ministro en este momento, Medvedev, cuando señaló que, dada un discurso que había pronunciado el presidente Putin, anunciando cambios en, el sistema político actual de la Federación Rusa, ese discurso no le daba a él, había tomado la decisión de renunciar personalmente y que renunciara todo su gabinete, o sea, que todo su gabinete pusiera su renuncia a disposición del presidente para darle la libertad al presidente ruso Vladimir Putin de que hiciera funcionar los cambios que había señalado. Estos cambios señalados por el actual presidente ruso están relacionados específicamente, por lo planteado hasta este momento, en que por una parte iba a ceder poder, o sea, parte del poder presidencial a la Duma, que es el parlamento ruso, o sea, cederlo en el sentido de que la Duma era la que iba a elegir y aprobar a la vez al primer ministro ruso, iba a aprobar también a todos los otros ministros de las diferentes carteras de la Federación Rusa. Esto es por una parte. Por otra parte, el presidente Putin señalaba que se estaba analizando ceder parte del poder presidencial a el Consejo de Estado, a una especie de Consejo de Estado ruso de la Federación, una especie de consejo que, sería como algo intermedio entre el presidente o un reparto, de poder entre el presidente, un Consejo de Estado, un gabinete ministerial encabezado por un primer ministro y la Duma rusa. O sea, de una u otra manera, este primer análisis nos arribaría a que el presidente ruso estaría cediendo de una u otra manera poder presidencial de un sistema ruso que es eminentemente presidencialista. Esto quiere decir de que el presidente tiene prácticamente la última palabra en la mayoría de las cosas que tienen que ver con la política rusa, interna y externa, o sea, relacionada a la situación interna del país y relacionada a la geopolítica mundial, a sus relaciones exteriores, las relaciones con los otros países del mundo. Después de esto, se señala que el presidente ruso también está tocando el tema de que a partir de este momento el presidente ruso, el cargo que ocupa Vladimir Putin, él mismo, pueda o se elimine, de la actual constitución rusa, un acápite que señala que cuando es elegido un presidente puede reelegirse solamente en dos periodos posteriores. Al quitarle esto, esa especie de limitación temporal al poder presidencial, quedaría entonces la posibilidad de que Vladimir Putin o el presidente que mañana se elija tenga la posibilidad de reelegirse continuamente mientras gane, lógicamente, las elecciones. Pero se hace, por lo menos en tiempo, más poderoso su poder, temporal,
hay que señalar que en la historia más reciente de Rusia, Vladimir Putin fue elegido por primera vez presidente, 2 reelecciones, después entró como presidente Medvedev, el que hasta hace poco fue su primer ministro, estuvo un periodo y después Putin volvió a ser elegido y reelegido 2 veces, lo cual nos dice que si no hay un cambio de la Constitución en el próximo año 2024, realmente quedan todavía 4 años, pero el tiempo siempre corre bien rápido, sería en su último momento, tendría que entonces elegirse otro presidente y quedando la posibilidad de que después de esa reelección él se pudiera reelegir. Todo esto lo estamos señalando a modo de, digamos, análisis, interpretaciones de lo que ocurre, porque el presidente ruso es un hombre que tiene más de 65 años, o sea, terminar en el 24, esperar 4 años para volverse a reelegir, realmente haría que su edad fuera también una edad elevada, pero de una u otra manera son los cambios que se están señalando en la Constitución rusa. Al respecto, la oposición rusa, primeramente, yo creería que se mantuvo de una manera como expectante, no reaccionó a lo que estaba ocurriendo, o sea, no reaccionó de una manera pronta, de una manera rápida, hasta que ahora ha empezado a señalar que el intento de los cambios constitucionales que propone el presidente ruso y que serán votados próximamente por el Parlamento ruso, o sea, por la Duma donde predomina el partido de gobierno, traerían consigo un poder indefinido de Vladimir Putin, lo cual de una u otra manera llevaría a la limitación de la democracia o la supuesta democracia que funciona en Rusia. Incluso han señalado de que próximamente se harán especies de convocatorias a la población para manifestarse en contra de esto que está próximo a ocurrir en el caso de Rusia. Hay que señalar, yo creo que es bien importante, que a pesar del tiempo que Putin ha estado en el poder, hay muchos politólogos que señalan que estos son los 20 años del poder de Putin, casi sin contar los años en que Medvedev fue presidente de Rusia y que incluso Putin era primer ministro, porque plantean de que realmente como primer ministro Putin era el que estaba decidiendo la política interna y exterior de Rusia. Por lo tanto, desde el año 2000 hasta este momento son, o sea, 2020 son los 20 años del poder de Vladimir Putin. Hay que señalar que todos estos periodos, diferentes encuestas que se han hecho y las elecciones a las que ha ido el presidente ruso, hubo momentos extremadamente grandes de aprobación entre el pueblo ruso, más del 70%, pero realmente su nivel de aprobación ha estado siempre sobre el 60% de la población, lo cual le ha dado una mayoría, yo diría, importante en las decisiones que ha tenido el presidente ruso en su papel tanto en Rusia como en la política exterior. Hay que señalar que es nuestra valoración que si se analiza la historia de Rusia desde su propio nacimiento, digamos, del primer Rus en Kiev y Novgorod, después el segundo Rus, yo diría, el segundo asentamiento importante de la cultura rusa en Moscú, a partir del momento en que realmente nació el Estado ruso moderno, siempre ha habido en la historia de Rusia un líder que ha guiado a ese pueblo ruso. Esto hay que tenerlo como algo cultural. Primero fueron los zares. Yo creería que si hay que señalar un momento sería el momento de el gran zar Iván el Terrible, que derrotó a la Horda de Oro en Kazán, y a partir de ese momento, con el nacimiento de ese estado, se coronó zar. El sistema ruso realmente, la palabra zar deriva de
el latín César, o sea, se proclamó César de ese imperio que empezaban a hacer en Moscú y que se fue expandiendo por muchos territorios hasta llegar a el Estado ruso, convertirse en el Estado más grande del planeta desde el punto de vista territorial. Situación que mantiene hasta nuestros días, o sea, realmente eso no ha cambiado. El zarismo, como se llamó, desapareció en 1917 con la Revolución Rusa, la Revolución Comunista, la Revolución Bolchevique de 1917, donde el, partido bolchevique tomó el poder, pero toma el poder el partido bolchevique y también con ello la figura de el primer secretario del partido asume de una u otra forma el principal liderato del país, o sea, un líder. Antes hubo un zar y después hubo un primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Primero fue Lenin hasta 1924, después fue Stalin hasta 1953 y así siempre un líder. Después de Stalin, Nikita Khrushchev, después de Nikita Khrushchev, Brezhnev, después de Brezhnev, Andropov, después de Andropov, Chernenko, y después de Chernenko, la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética y el liderato del Partido Comunista en Rusia de Mikhail Gorbachev hasta el año 1991. O sea, siempre había un líder que se seguía o no. Yo realmente considero que en la propia historia de Rusia, una de las causas de la caída de la Unión Soviética, realmente la causa fundamental está en un régimen que desde el punto de vista económico había fracasado y que desde el punto de vista político no supo manejar los cambios de lo que se llamó la perestroika, o sea, la reestructuración económica y a la vez el glasnost, la apertura hacia el mundo exterior. Eso resquebrajó la figura de Mikhail Gorbachev y lo puso realmente en la situación más comprometida, de menos apoyo popular, y fue evidentemente una de las causas que motivó también la caída de la Unión Soviética, su desaparición el 31 de diciembre de 1991, o sea, el 1 de enero de 1992 se arrió la bandera de la Unión Soviética y nació la Federación Rusa como la heredera de Rusia hasta nuestros días. Situación histórica relacionada a lo que ocurre hoy en Rusia que continuaremos en esta segunda parte del programa. Continuando con la primera parte del programa, desaparece la Unión Soviética y en la figura, porque hay siempre una figura, por lo menos aparece casi siempre una figura que se considera la figura más importante de esta caída de la Unión Soviética, fue el caso de Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, en los 10 años que estuvo en el poder, de 1992 hasta el año 2000, o sea, en 2001 es que Putin asume la presidencia de Rusia, digamos que fue el intento de llevar a Rusia una especie de, de juego parlamentario, diferentes partidos que se lucharon por el poder. Sabemos que incluso en el momento de Boris Yeltsin hubo también una especie de rebelión de los antiguos miembros del Partido Comunista vinculados a los militares, que fue aplastada. O sea, el Parlamento se sublevó y fue aplastado por el ejército ruso mandado por Boris Yeltsin. Boris Yeltsin de esta manera pudo consolidar su poder e intentó hacer una especie de, yo diría que tipo de parlamentarismo liberal parecido a Europa Occidental, que en esos 10 años realmente lo que trajo para Rusia fue unas grandes calamidades desde el punto de vista económico, grandes calamidades desde el punto de vista político, grandes calamidades desde el punto de vista social. Esos 10 años se desmontó prácticamente en Rusia un sistema médico y de seguridad social
que era de los principales en el mundo con acceso a todos los ciudadanos rusos. Nació esa gran oligarquía rusa, una oligarquía que en los años de Yeltsin realmente tuvieron el control del aparato económico del Estado. Las principales, digamos, industrias, incluido el petróleo, eran de grandes oligarcas. Casi siempre estos oligarcas fueron o eran antiguos miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética, que en los territorios donde estaban, cuando se cayó la Unión Soviética, o que ellos controlaban, porque esa Unión Soviética, el sistema socialista de Estado, hace que prácticamente el Estado y el partido fueran lo mismo. Por lo tanto, el primer secretario del partido, por ejemplo, en un territorio donde se producía petróleo, cuando desapareció la Unión Soviética, ese secretario del partido se hizo dueño del petróleo. Donde se producía aviones, se hizo dueño de la fábrica de los aviones. O sea, la burocracia partidista de la Unión Soviética se convirtió a la vez en una nueva clase, una clase oligárquica con gran poder, que en los años de Boris Yeltsin proliferó de una manera brutal. Se hizo de los principales resortes de la economía, hicieron grandes millones, hicieron multimillonarios, pero a costa de el pueblo ruso, que de una u otra manera fue el más afectado por, digamos, el cambio de un sistema socialista de corte estatal a un sistema capitalista de la manera más, digamos, brutal, de la manera más abierta, de la manera más neoliberal, donde los principales derechos o los derechos mínimos que debían tener los trabajadores y las trabajadoras rusas fueron eliminados. Esos 10 años son 10 años de un gran declive de Rusia, lo que era la gran Unión Soviética, ese poderío que había podido competir contra los Estados Unidos en todos los años de la Guerra Fría, prácticamente desapareció. Y realmente trae consigo que en este mismo momento una gran parte del pueblo ruso le achaque tanto a Gorbachov como a Boris Yeltsin la situación que tuvieron en todos esos años, una situación realmente crítica desde el punto de vista económico y social. Esto es lo que de una u otra manera ha intentado cambiar Vladimir Putin desde su arribo al poder hace 20 años. Putin, a cambio de que la familia de Boris Yeltsin, encabezada por Boris Yeltsin y sus principales colaboradores, no fueran juzgados, accede al poder y empieza entonces una nueva etapa de Rusia, una nueva etapa, yo diría, de capitalismo, pero desde el punto de vista puramente económico, desde un análisis desde lo que se da a llamar la economía política, Putin empezó a desarrollar lo que se ha llamado el capitalismo de Estado y desarrollando las principales industrias que a la vez fueron nuevamente estatizadas. O sea, el Estado ruso controla las principales industrias de Rusia. ¿Cuáles son las principales industrias de Rusia en este momento? La industria del petróleo, la industria del gas y la industria armamentística. Son los tres principales rubros que le dan a Rusia una, digamos, sus principales entradas en divisa y que, lógicamente, la incluyen en el mercado capitalista globalizado que existe hasta nuestros días. Pero eso es lo que vende Rusia y eso es hoy del Estado ruso. O sea, hay un capitalismo, porque lógicamente eso no ha cambiado, Rusia no avanza hacia el socialismo, avanza en un camino de capitalismo de Estado, o sea, el Estado controla los principales resortes de la economía y a la vez se ha desarrollado grupos económicos, grupos que podemos llamar de una nueva burguesía rusa, que en una gran parte están aliados al Estado, están aliados incluso al poder de Vladimir Putin como cabeza principal del Estado. O sea, Vladimir Putin una vez más se eligió
a los ojos del pueblo ruso como ese gran líder que siempre la historia de Rusia ha designado a una persona y que el pueblo ruso y la cultura rusa reconoce como necesario. La cultura rusa reconoce o ansía o celebra o apoya que haya una figura importante, una figura destacada, un líder que los guíe en su desarrollo, que los guíe y los represente tanto, especialmente a nivel internacional, o sea, en la geopolítica mundial. Y en esa geopolítica mundial, a partir de ese propio desarrollo de lo que llamamos el capitalismo de Estado, donde Rusia poco a poco fue avanzando desde el punto de vista económico con grandes saltos de desarrollo económico, que llegaron a considerar a Rusia como una nueva potencia emergente, con crisis por supuesto, pero hay que señalar que la primera relacionada a los precios del petróleo, Rusia que vende petróleo, es el segundo mayor productor de petróleo del mundo, solo superado por Arabia Saudita. En el momento que subieron los precios del petróleo en los años del 2008 al 2010 hubo un decrecimiento económico, vuelven los precios del petróleo, sube otra vez la economía rusa con el crecimiento de los precios que afectaban a nivel mundial, pero que a Rusia realmente no lo afectaron. Del mismo modo, hasta el momento, habría que poner la fecha, 2014, cuando Rusia se anexa el territorio de Ucrania, hasta ese momento el territorio de la península de Crimea, hasta ese momento perteneciente al Estado ucraniano, y empieza la guerra entre los territorios de Erdogan, que han creado dos repúblicas llamadas, que ellos mismos se llaman la Nueva Rusia, donde la mayoría de la población es rusa, donde la mayoría de la población es ruso parlante, situación que habría que dar una confrontación con el nuevo gobierno de Poroshenko, un gobierno que sale prácticamente de un golpe de Estado que había eliminado el poder político hasta ese momento en Ucrania y que incluso aboga porque se elimine en Ucrania el idioma ruso y solamente se hable ucraniano, o sea, con una rusofobia que ha traído consigo un enfrentamiento, pero lo cierto es que en Ucrania se da un referendo, ese referendo mayoritariamente pide unirse a Rusia y Rusia se anexa el territorio, y Rusia también apoya los territorios de Donbass que son opuestos al actual régimen de Kiev. Esto trajo consigo medidas económicas punitivas por parte de los Estados Unidos y Europa, medidas que hasta nuestros días están en contra del desarrollo económico de Rusia. Esto trajo consigo en un primer momento que Rusia realmente la economía bajara, pero a la vez trajo consigo que se empezara a formar una economía autosuficiente. O sea, todo lo que hace falta en Rusia se puede producir en Rusia y eso ha traído consigo que incluso la economía rusa se separe, o sea menos dependiente cada vez más de la economía mundial. Es una economía que no tiene deuda externa prácticamente, porque no le prestan, y al no prestarle ellos entonces tienen que trabajar directamente con todo lo que se produce. Ya conocemos, Estados Unidos por ejemplo es el mayor deudor del mundo, le debe una gran cantidad de dinero a China y a Alemania y a otros países. Rusia no tiene esta situación. Es un momento también donde las relaciones ruso-chinas crecen de una manera exponencial, tanto es que tanto Putin como Xi han dicho que las relaciones ruso-chinas están en un momento nunca visto, o sea, nunca han sido mejores que hoy, son grandes aliados. Está el poderío económico chino con el poderío militar ruso, son los que hoy de una u otra manera defienden lo que se ha llamado una política de la multilateralidad, o sea, una política donde no haya de manera universal o en la política mundial un solo poder como había sido el poder de los Estados Unidos desde 1991 hasta fecha reciente. Ya hoy eso ha cambiado y eso se debe evidentemente a la relación entre Rusia y China. Hay también entre Rusia y China grandes relaciones económicas. Relaciones económicas cada vez son más fuertes, relaciones económicas que favorecen
el desarrollo de ambos países, comercian entre ellos, dejan de lado el intercambio con el dólar, o sea, comercian con sus monedas, con el rublo y con el yuan, y ha hecho que en este momento la economía rusa tenga de nuevo, haya despegado de nuevo después de las sanciones de Estados Unidos y Europa, e incluso hoy cada vez más es más oído en Europa, sobre todo por el presidente francés, menos por la actual canciller alemana, Merkel, que de todas maneras son los dos principales países, las dos principales potencias de lo que es ese Estado, digamos, plurinacional que es la Unión Europea, pero cada vez más se habla de que es necesario que se quiten las sanciones y que Rusia entre en el camino del desarrollo económico junto con Europa, incluso ante el temor de que la relación de Rusia y China sea definitiva y dejen a Europa a un lado o se convierta en una amenaza cada vez mayor para Europa. Ese es el momento en que se está viviendo hoy y en que, como empezamos en el programa, se inicia este proceso de cambios políticos en Rusia que puede conducir a que se reelige una vez más Putin, o incluso a que mañana, el día que Putin deje de ser presidente, sea entonces el jefe o el cabeza de ese nuevo Consejo de Estado que podría llegar a convertirse de una u otra forma en el principal poder de Rusia, donde se mantendría la figura de Putin, repito, una figura que es mayoritariamente aclamada y votada por el pueblo ruso. Hasta aquí nuestro programa. Pasen buenas noches. Gracias.